estadístico y después vamos a conversar cada una de ellas para dejar instrucciones que ustedes puedan hacer en sus casas para que puedan pensar, plantear qué análisis van a utilizar y así la próxima clase en la parte 2 ya veamos si esa prueba estadística que ustedes están eligiendo es la correcta. Entonces, iniciemos viendo por qué es importante el plan de análisis. En todo protocolo de investigación, que es un documento que se hace antes de hacer un estudio de investigación, uno va a establecer cuáles son los métodos bioestadísticos que va a utilizar. Y esto es algo que ya, como entenderán, se establece a priori, es decir, se establece en el protocolo, uno lo escribe en el apartado de análisis estadístico en el protocolo, y de ahí eso ya queda determinando qué análisis uno realizará posteriormente cuando tenga los datos. Y esto es muy importante porque la bioestadística en sí y la estadística, todas las pruebas que existen que uno puede realizar, son prácticamente infinitas. Hay muchísimos tipos, muchísimos métodos, análisis, pruebas que uno puede elegir dependiendo del objetivo que tenga o de lo que quiere investigar o de las variables que quiera analizar. Pero dentro de todos esos miles de métodos que hay, lo que predomina siempre va a ser el razonamiento que ustedes tengan como médicos. Y es justamente esa la diferencia entre una persona que estudia estadística únicamente de una persona que es médico y además estudia bioestadística. En que los 7 años que ustedes se han comido no son para simplemente después sentarse frente a una computadora y escribir una prueba y ejecutarla sin tener un razonamiento previo, sino que esos 7 años que ustedes ahora van a terminar, el próximo año creo, pues les va a servir para justamente plantear un fundamento sólido de la estadística que después ustedes van a aplicar. Entonces, en todo protocolo, establecer qué pruebas va a realizar, ya uno lo determina, ya uno se compromete a hacer unos tipos de análisis y ya no importa los resultados que obtenga, lo importante es que siga lo que es escrito en el protocolo. Esto nos va a brindar tanto transparencia, porque así nosotros estamos diciendo qué análisis queremos realizar y eso ya no lo vamos a cambiar. También disminuye las prácticas malas, como puede ser el phishing. El phishing justo deriva, es un problema que deriva del hecho de que haya tantas pruebas estadísticas. Como hay tantas pruebas estadísticas y uno puede realizar los análisis de muchas formas, pues hay la posibilidad de que dentro de todas esas pruebas, alguna brinde el resultado que uno está buscando. Y eso es claramente un error, es una mala práctica y no lo debemos hacer. Porque al final lo que nosotros buscamos es encontrar la verdad. No es encontrar si lo que estamos buscando es cierto o nos da la razón, sino estamos buscando lo que verdaderamente sucede en los pacientes, en las enfermedades, en el desarrollo de la enfermedad, etcétera. Por lo tanto, hay que establecer un plan estadístico para evitar estas malas prácticas como el phishing. No podemos estar realizando pruebas y más pruebas y más pruebas, probando una tras otra hasta ver con cuál nos resulta significativo o asociado o lo que nosotros queríamos encontrar para después reportarlo en forma de artículo científico. Esa es una mala práctica y nuevamente, que ustedes establezcan un plan de análisis en su protocolo va a evitar que ocurra esto. También disminuye la posibilidad de resultados erróneos, que es bajo el mismo razonamiento. Si uno tiene muchas pruebas, con unas obtendrá un tipo de resultado, con otras obtendrá otro tipo de resultado, y al final los resultados que obtiene, pues uno no sabe cuál es la verdad y puede tomar decisiones erróneas con mucha más frecuencia. Esto también, muy importante, mejora la comunicación dentro y fuera del equipo, porque siempre en un estudio de investigación, las pruebas estadísticas tienen que ser conocidas por cada uno de los miembros para comprender qué variables están manejando, qué pruebas se han hecho
y también qué limitaciones tienen estas pruebas. Ahora, el plan de análisis estadístico va a cambiar dependiendo de cada objetivo. Si tú tienes un objetivo, una cierta pregunta, específicamente para ese objetivo, se tiene que diseñar un plan de análisis. Si tu pregunta cambia, el plan de análisis va a cambiar, ligado directamente a los objetivos que tengas de la investigación. Y es porque el plan que tú escribas en tu protocolo tiene que al final responder esa pregunta de investigación que tú tienes. Porque es común que uno escriba que quiere realizar chi cuadrado, que quiere realizar T de Student, que quiere realizar regresión de Poisson, regresión logística, pero después no menciona con qué objetivo va a realizar cada una de estas pruebas. Si ustedes tienen un objetivo, les puedo asegurar que con una o dos pruebas estadísticas es más que suficiente para responder esa pregunta. Y en su protocolo eso es lo que tienen que escribir. Tienen que escribir: voy a utilizar la prueba chi cuadrado porque quiero asociar esta con esta variable. O voy a utilizar regresión logística o regresión de Poisson o regresión lineal porque quiero asociar esta con esta variable. Y eso es todo lo que hay que poner. No hace falta que estemos escribiendo un párrafo demasiado grande donde escribamos muchas cosas inespecíficas, sino que dejemos claro qué prueba estadística queremos realizar para responder qué objetivo. El plan de análisis estadístico tiene todas estas partes. Iniciamos con la importación de los datos que vienen usualmente de una base que ustedes han creado por hacer encuestas a través de un formulario virtual o a través de formularios en papel, o tal vez sacaron de historias clínicas. Sea cual sea la fuente de datos, al final ustedes tienen que importar esa base al programa estadístico. Y esa base también se encuentra en un formato que suele ser el Excel, pero también puede ser el formato CSV, que es el separado por comas, o el formato Stata o el formato SPS, dependiendo de dónde tú hayas creado tu base de datos. Esa base la vamos a importar al programa y es por eso que este es el primer paso: importar la base con los datos al programa estadístico. El segundo paso es la limpieza de esa base de datos. Y es porque toda base de datos de la vida real tiene algunas cosas que no son perfectas. Siempre hay datos que no se han llegado a recoger, que se conocen como datos faltantes. Siempre hay datos que se han registrado erróneamente, que se conocen como datos no plausibles y también son datos perdidos. Y así podemos encontrar una serie de cosas en nuestra base que tenemos que mejorar, que tenemos que limpiar antes de poder hacer un análisis estadístico como tal. Esa es la parte que se conoce como tidying, que es el término que se utiliza para entender que se está limpiando la data. Y una vez que uno ya tiene la data limpia, ahora sí puede analizarla para entender qué hay detrás de esos datos. Por eso tenemos aquí tres fases también. Tenemos la transformación de los datos, la visualización, que es la creación de los gráficos, y finalmente el modelamiento, que es la realización de pruebas estadísticas. Con esto ya tendríamos los resultados, ya podríamos tener nuestras tablas, nuestros gráficos, pero hace falta una parte final, que es comunicar estos resultados. Y aunque parezca mentira, la comunicación de los resultados en investigación también es una de las partes más importantes y que no siempre es sencilla de hacer, porque uno tiene que crear los mejores gráficos, tiene que crear las mejores tablas, las mejores diapositivas, la mejor redacción, tiene que analizar toda la información que ha obtenido para poder brindar al final una serie de conclusiones y recomendaciones, sobre todo, que sean prácticas a los distintos niveles. Cuando uno termina una investigación, lo que quiere hacer al final de todo es decir: tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? ¿Cuáles son tus recomendaciones hacia los demás? Si una investigación no termina en eso, realmente no ha tenido un aporte hacia la comunidad. Entonces, iniciemos con el procesamiento de datos, el preprocesamiento de datos,
que involucra tanto la importación y la limpieza. Y una de las partes también que ocurre cuando uno hace el preprocesamiento es lo conocido como análisis exploratorio. El análisis exploratorio es un análisis no estructurado, no es algo que uno realiza con una intención específica, sino que ocurre porque al final uno tiene que conocer las variables con las que ha trabajado. Tiene que conocer los datos, las columnas, los participantes, sus características. Tiene que conocerlo. Siempre al final uno se familiariza con su base de datos y la llega a comprender en su totalidad. Y esta primera parte, el análisis exploratorio, tiene justamente ese objetivo. Tiene el objetivo de que conozcamos la base sin realizar algún análisis estadístico específico que nos vaya a dar una conclusión, pero analizarla, describirla para conocerla y que nos sea más sencillo trabajar con ella. Y en este análisis exploratorio, a su vez, podemos evaluar varias cosas. Podemos evaluar, por ejemplo, los datos no plausibles, que era lo que mencionaba datos erróneos. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos donde hay datos de 4 participantes. Tenemos el dato de la edad, el dato del sexo y el dato del índice de masa corporal. Y fíjense que el participante número 4, el índice de masa corporal, tiene un valor de 2.1. Como todos sabemos, el índice de masa corporal no podría tener un valor de 2.1, porque este es un valor extremadamente pequeño para una persona que se encuentre viva. Por eso es que este dato, lo más probable es que haya sido recogido de forma errónea. Al ser recogido de forma errónea, al ser un dato que no puede existir en la realidad, se conoce como un dato no plausible. Y claro, este es un dato que se ha perdido. O sea, nunca vamos a poder saber realmente cuál fue el IMC del paciente porque se registró de forma errónea. Ahora ustedes dirán, pero esto no ocurre en la realidad. Pues esto ocurre muy frecuentemente. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado al momento de recoger los datos para evitar pérdidas que puedan afectar el estudio. La segunda parte, también bien importante, del análisis exploratorio es la evaluación de datos faltantes. Y la evaluación de los datos faltantes es cuando simplemente faltan datos. Ya sea porque el participante no terminó de llenar la encuesta completamente o porque el entrevistador estaba haciendo las preguntas, pero el participante se negó a responderlas, o por cualquier razón, siempre faltan algunos datos. Y aquí fíjense que del participante 2 y el participante 3 nos faltan los datos de la edad. Para esto se realiza lo que se conoce como perfil de datos faltantes. Y el perfil de datos faltantes es una tabla donde sale cada una de tus variables y a su costado te dice cuánto número de filas faltan datos, o sea, cuántos participantes no tienen ese dato y también cuánto porcentaje representa esto del total. Entonces tienes ambas cosas que te permiten saber cuántos datos has perdido por cada una de las variables. Ahora, hay algunas técnicas que se pueden realizar para manejar estos datos faltantes. Estas técnicas se conocen técnicas de imputación, justamente porque los datos que no existen, uno los reemplaza por unos datos aproximados. Y estas técnicas de imputación son técnicas estadísticas un poco más complejas que no se suelen utilizar realmente de forma muy expandida, al menos en lo que es epidemiología y análisis estadístico básico. Pero sí hay situaciones donde sí. Al final, como no se utilizan de forma expandida, uno tiene que consultar realmente si quiere realizarlas. Yo lo he realizado en alguna ocasión y sí son bastante útiles, ¿no? Y lo último son los gráficos, ¿no? Uno en el análisis exploratorio puede crear histogramas, puede crear diagramas de barras, diagramas de puntos, para nuevamente conocer los datos y familiarizarse con ellos. La segunda parte del preprocesamiento de datos es la creación de nuevas variables. Y en esta parte hay nuevamente 3 grandes apartados o 3 grandes procedimientos que podemos realizar con los datos para crear nuevas variables. Lo primero es crear nuevas variables como tal a partir del cálculo. O sea, podemos calcular en base a variables numéricas una nueva variable. Por ejemplo, hemos recogido el peso de un participante
hemos recogido su talla, pero su índice de masa corporal no lo hemos recogido porque obviamente lo vamos a calcular con la fórmula que todos conocemos. La creación de esta nueva variable, de esta variable índice de masa corporal, en base a la variable peso y la variable talla, es una forma en la cual podemos crear nuevas variables. La segunda forma se conoce como categorización, y la categorización es cuando vamos a pasar de una variable numérica a una variable categórica, a una variable que tiene categorías. Y esto se puede hacer porque las variables numéricas usualmente van desde un valor mínimo hasta un valor máximo, y este rango de valores se puede partir en distintas partes para crear estas categorías. El índice de masa corporal, también todos conocemos que al final existen unos puntos de corte que nos brindan el estado nutricional de una persona. Si el índice de masa corporal es menor a 18, es una persona que está en desnutrición. Si es un índice de 18 a 24.9, es una persona que está con un índice de masa corporal normal. Si es de 25 a 29.9, es sobrepeso, y mayor a ese valor es obesidad. Eso podemos hacerlo con los datos. Podemos categorizar esta variable numérica, este índice de masa corporal numérico, en categorías con esos puntos de corte. Y es algo que ustedes también pueden hacer. Aquí estoy colocando como ejemplo el índice de masa corporal, pero realmente las variables numéricas que ustedes pueden trabajar son múltiples. O sea, pueden categorizar la edad, pueden categorizar la puntuación de una escala. Por ejemplo, si toman un cuestionario de depresión, esto les va a dar un valor numérico. Y ese valor numérico al final ustedes pueden categorizarlo si esa persona tiene depresión leve, si tiene depresión moderada o severa, o si no tiene depresión. Ese proceso se conoce como categorización porque pasamos de una variable numérica que tiene valores numéricos a una variable que tiene categorías. Y el tercer... Doctor, disculpe que le esté cortando. ¿Habrá la manera de poder grabar la clase, por favor? Porque hay algunos que no están están en rotación ahorita y no han podido ingresar a la clase. No sé si sea posible. Yo lo estoy grabando, Basti, no te preocupes. Ah, ya, disculpe, gracias. Gracias por igual esa observación. Bien, en la tercera parte, como comentábamos, es la recategorización. Y la recategorización ocurre cuando vamos a pasar de una variable categórica a otra variable categórica, pero transformando las categorías. ¿Cómo se puede trabajar el estado nutricional? Imagínense que una de sus variables es el índice de masa corporal de su tesis. Esta variable uno la puede trabajar como número, así como vemos, uno puede tener un IMC de 24, de 29, de 30, 40. También lo puede trabajar como categorías, y puede trabajarlo con las 4 categorías, que es bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. O puede trabajarlo también con 2 categorías. Puede decir, solamente quiero un grupo para los que tienen IMC debajo de 24.9, a quienes voy a llamar normal, y quiero otro grupo que se llame sobrepeso, a quienes tienen de 25 a más. O también puede trabajarlo con 3 categorías. Puede decir, quiero que todos los que tienen IMC menor a 25 tienen un estado nutricional normal, pero quiero que a todos que tengan entre 25 y 29.9 tengan sobrepeso, y los que tienen más de 30 tengan obesidad. Entonces, con 3 categorías. Uno puede trabajar la variable con las categorías que desee. Y ese proceso de cambiar de un número de categorías a otro es lo que se conoce como recategorización. Porque ahora las categorías tú las estás cambiando, por eso recategorizas. En este ejemplo tenemos aquí la variable IMC, tal como la habíamos creado, pero ahora en esta segunda categorización estamos convirtiendo a las personas que estaban como obesidad a que sean sobrepeso. En esta primera variable teníamos 3 categorías, normal, sobrepeso y obesidad, y ahora en esta segunda variable tenemos solo 2 categorías, normal y sobrepeso. Porque a las personas con obesidad ahora las hemos recategorizado a que sean llamadas con sobrepeso, quedándonos solamente 2 categorías.
Estos son los tres principales procesos de creación de nuevas variables que se realizan en todo momento cuando uno analiza una base de datos. Después de que uno ha pasado ya el preprocesamiento, ya ha limpiado su base, ya ha identificado los datos faltantes, los datos no plausibles, ya pasamos al análisis descriptivo. Y es bien importante, chicos, que ustedes realicen estas cosas porque si ustedes no evalúan esto, al final van a tener resultados erróneos, resultados raros y les va a ser muy difícil terminar su tesis. Por lo tanto, antes de analizar cualquier cosa, cuando ya tengan la base en sus manos, ábranla incluso en Excel simplemente. Ábranla en Excel y revísenla. Vean que todos los datos están bien llenados, que no hay nada raro. Hagan controles de calidad para que sus datos después sean analizables fácilmente. Entonces, el análisis exploratorio se puede realizar en un programa estadístico, sí, pero también se puede realizar en el mismo Excel, como les menciono. Así que el primer paso, abrir la base, explorar si hay datos plausibles, si hay datos no plausibles, si hay datos faltantes, y después de eso, pues ver si se tienen que crear nuevas variables. Si tenían variables numéricas como de cuestionarios de depresión, ansiedad, estrés o cualquier cuestionario, ver si esas variables las tienen que categorizar en, en grupos o, o si tienen que recategorizar algunas o tal vez tienen que calcular nuevas variables como el IMC, ya depende del objetivo que ustedes tengan que hacer. Terminado esto, se pasa al análisis descriptivo. Y es que en el análisis descriptivo ya vamos a describir estas variables que hemos creado o que hemos recogido o que hemos categorizado o recategorizado. Y en el análisis descriptivo todo es univariable. Y utilizamos el término univariable porque todo el análisis descriptivo se realiza con una sola variable. O sea, cada variable se analiza por separado. Cuando pasemos al análisis de asociación, verán que ya vamos a analizar dos variables juntas. Pero en el análisis descriptivo, siempre cuando se habla de análisis descriptivo, se habla de análisis univariable porque solo se trabaja con una variable. Y aquí tenemos algunos ejemplos de, de algunas variables, pero esto es más para análisis de asociación, así que lo vamos a ver después. Eso es lo que quería que veamos. Los tipos de variables que existen. Ya la mayoría de ustedes lo conocen, estoy seguro. Pero son dos grandes grupos, son variables categóricas y variables numéricas. Las variables categóricas tienen a su vez dos subgrupos, tienen las variables categóricas nominales, en donde las categorías lo único que hacen es nominar una característica. Por ejemplo, nominar si tú vives en un lugar rural o si vives en un lugar urbano. La diferencia con las variables categóricas ordinales, que es el segundo grupo, es que estas tienen orden. Ejemplo, la variable estado socioeconómico. En la variable estado socioeconómico tenemos bajo, medio, alto. Y estas categorías siguen un orden. O sea, las personas que son de estado socioeconómico bajo, bueno, el estado socioeconómico bajo se considera debajo del medio y el medio debajo del alto. O sea, hay un orden. Igual con la educación. Primero es la primaria, luego es la secundaria, luego es la superior. Cuando existen estos casos son variables categóricas ordinales. El otro grande grupo son las variables numéricas. Y como su nombre dice, son variables que tienen números. Y existen dos grupos, variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son variables que no pueden tener decimales. Ejemplo, el número de hijos. Uno no puede tener 2.5 hijos, ni tampoco puede haber 3.8 pacientes. Siempre hay o 3 o 4 pacientes, o tienes 2 o 3 hijos, pero no puedes tener 2.5 hijos. Cuando es esos casos, se conoce como variables numéricas discretas. Y si es lo contrario,
se conoce como variables numéricas continuas. Lo mejor es que lo piensen de esta forma, que las variables continuas son variables, yo me lo pongo así en la mente, ¿no? Como variables largas, porque imagínense la presión arterial, ¿no? O sea, uno puede tener desde 0 milímetros de mercurio, puede tener 0.0005, 0.1, 0.2, 0.3 milímetros de mercurio, hasta tener 100, 120, 140, 200. O sea, esas son las variables continuas. Son variables que tienen todos los puntos intermedios, pueden ser posibles. Igual el peso, igual edad. Uno puede tener 60 kilos, o 60, 61, o 61.5, o 61.553, todos los decimales. Cuando ocurren esos casos, son variables continuas. Es la forma más sencilla de que uno lo pueda diferenciar. ¿Y por qué repasamos esto? Que yo sé que varios de ustedes ya conocen. Porque el análisis depende de si tú tienes variables categóricas o tienes variables numéricas. De esto depende todo. Por eso realizar análisis es bien sencillo. O sea, parece complicado porque hay muchos conceptos por detrás que toman bastante tiempo entender, pero al final y al cabo, cuando uno quiere elegir una prueba estadística, tiene que pensar qué tipo de variables, qué objetivo quiere responder y después ver qué pruebas estadísticas tiene para aplicar la más adecuada. Pero todo parte de cuál es la naturaleza de variables que tú tienes. Si tienes variables categóricas o si tienes variables numéricas. Y acabo de recordar por qué coloqué esta diapositiva. Y justamente esta diapositiva la coloqué porque el análisis estadístico depende sobre todo de qué tipo de variable dependiente tienes. Si tienes una variable categórica de una variable dependiente numérica, utilizarás un tipo de análisis. Si tienes una variable dependiente categórica, utilizarás otro tipo de análisis. Entonces, veamos cómo se realiza el análisis descriptivo de las variables categóricas. Las variables categóricas se describen en frecuencias. En frecuencias porque sus valores son categorías, entonces uno tiene que decir cuánta frecuencia hubo de participantes con educación primaria, cuánta frecuencia con educación secundaria, cuánta frecuencia con educación superior. Entonces se utiliza frecuencias. Y las variables numéricas se utilizan dos parámetros. Siempre que ustedes describan una variable numérica, se describe con dos parámetros. Uno de estos parámetros es las medidas de tendencia central, que puede ser una media, una mediana o una moda. Lo segundo es las medidas de dispersión, que puede ser la desviación estándar o los rangos intercuartílicos. Así que imaginen, tienen la variable edad. ¿Cómo describimos la variable edad? La describiremos con una medida de tendencia central, o sea, podemos utilizar la media, la mediana o la moda, y además con una medida de dispersión, o sea que podemos utilizar la desviación estándar o los rangos intercuartílicos. Pero siempre es importante que describas con ambos. Ahora, ¿cuál utilizas? ¿En qué situación? ¿Cuándo utilizas media o mediana? ¿Cuándo utilizas desviación? ¿Cuándo utilizas rangos intercuartílicos? Los utilizas dependiendo de la distribución de la variable. De esto vamos a conversar ahora en unas diapositivas. En su análisis descriptivo, ustedes van a describir las características y las variables principales que tienen en su estudio. Y también van a definir y calcular los outcomes, dependiendo del indicador que quieren estimar. Las variables categóricas, como mencionamos, se dividían o se describían con frecuencias absolutas y relativas. Y esta tabla que les estoy mostrando es la tabla que tiene que estar en su artículo de todas formas. Esta tabla se llama la tabla 1. Y la tabla 1 de un artículo
de medicina contiene usualmente las características de todas las personas o de todos los participantes que han entrado en tu estudio. Por eso fíjense que en esta tabla 1 de este estudio que saqué de la revista experimental, peruana experimental, su título dice características de los usuarios de farmacias, boticas que compran antimicrobianos. Y las variables que están aquí pues son características generales. Está la edad, el sexo, la región, el grado de instrucción. Porque el fin de esta tabla 1 es darnos a conocer quiénes son los participantes de ese estudio. Recuerden que al final ustedes van a realizar un estudio en una población específica. Tal vez lo realizan en un hospital, o tal vez lo realizan en la clínica, o tal vez lo realizan en la universidad. Sea donde sea que lo realicen, van a trabajar en una población. Pacientes, tal vez médicos, estudiantes. Esta población va a cambiar. Y lo primero que hay que describir en un artículo de sus resultados es describir quiénes son esta población para que después se comprenda en quiénes se ha trabajado. Es muy distinto si su población son personas que tienen una edad promedio de 80 años, que si son personas que tienen una edad de 22 años, como sería una población de estudiantes. Es muy raro si trabajas en una población donde el sexo femenino es el 70%, donde trabajas en un lugar donde los hombres son el 99%. Es distinto, son poblaciones distintas. Por eso una de las partes más importantes en una investigación es describir quiénes han sido esos participantes que has incluido. Y eso se hace mediante la tabla 1. La tabla 1 es descriptiva porque es un análisis univariado. ¿A qué nos referimos con univariado? O univariable, que es el término correcto, univariable. Porque cada una de estas variables se ha analizado de forma separada. De la edad tenemos cuántos eran de 15 a 29 años, que eran 344, cuántos eran de 30 a 59 y cuántos eran mayores a 60. Igual el sexo, igual con las otras regiones, con las otras variables. Cada variable ha sido descrita de forma separada. En esta tabla 1, de cada variable vamos a encontrar dos cosas. Vamos a encontrar su frecuencia absoluta y su frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de participantes como tal que están en esa categoría. En esta columna, que lleva por título N, porque N hace referencia a la frecuencia absoluta, nos dice cuántos participantes hay de 15 a 29, cuántos de 30 a 59 y cuántos de 60 a más. Igual con el resto de variables. Las frecuencias relativas son los porcentajes. Los porcentajes respecto al total. En el grupo de 15 a 29 años había 344 participantes. Estos 344 del total, que es 1165, es 29.3. Esta es la frecuencia relativa. Igual con los participantes de 30 a 59 años. Estos eran 732, que de 1165 son el 62%. Y finalmente, los participantes de 60 años o más serán 89, que del total era el 8.7%. Toda variable categórica tiene que describirse con estas dos cosas, con su frecuencia absoluta y su frecuencia relativa. ¿Por qué es tan importante la frecuencia relativa? Porque este porcentaje nos brinda una comparación con el total. Recuerden que al final decir es mucho o es poco va a depender de cuántos participantes hemos encontrado. Porque si tú dices que hay 344 de 15 a 29 años y tu población son 500, más de la mitad
son de 15 a 29 años. Pero si tu población son 10.000 participantes, no llega ni al 1%. Entonces, como ven, la frecuencia relativa nos da o nos expresa esa magnitud frente a la totalidad de participantes. Por eso en su tabla 1 siempre tiene que ir estas dos cosas. Van a poner todas sus variables, a continuación van a colocar sus frecuencias absolutas y finalmente van a colocar sus frecuencias relativas. De las variables numéricas hablamos que había dos cosas también que describir. Uno es la medida de tendencia central y otro es la medida de dispersión. Esto depende de la distribución que tenga la variable. En este gráfico, lo que quiero explicarles es la desviación estándar o las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión lo que expresan es cuán expandida está esa variable numérica. En el eje X, aquí tenemos una variable que podría ser la presión arterial. Y hay dos gráficos sobre esta variable, la presión arterial. Un gráfico rojo y un gráfico azul. Ambos gráficos tienen una media de 100. Average, que es media en inglés, significa 100, es de 100. Tanto el gráfico rojo como el gráfico azul, ambos tienen una media de 100. Pero son variables totalmente distintas, porque estos datos que se han recogido en rojo, fíjense que tienen una distribución mucho más estrecha, que va en torno de 70, 80 hasta 120. Pero el gráfico azul tiene una distribución ancha. Es una variable con una distribución muy extendida, que va desde 0 hasta más de 200. ¿Qué es lo que diferencia a estas dos variables? Lo que diferencia es justamente la medida de dispersión. Esta variable del gráfico azul tiene una dispersión muy grande y esta variable del gráfico rojo tiene una dispersión muy pequeña, por eso es que casi todos los valores se concentran entre 70, 80 y 120. Esta es la razón por la cual una medida de tendencia central, como puede ser la media, no es suficiente para describir una variable numérica. Si uno quiere describir una variable numérica, tiene que utilizar, además de la medida de tendencia central, la medida de dispersión. Porque la medida de dispersión, junto con la medida de tendencia central, te van a dar una idea a lo que corresponde realmente esta variable. Ya hablábamos de la distribución de las variables. Y es que toda variable, ya como vimos en este anterior gráfico, y ahora como vemos en este, tiene una distribución. O sea, si uno lo grafica en el eje X y pone una barra por cada uno de los valores, va a ser un gráfico que tiene esta forma, o que también puede tener estas formas. Porque puede tener cualquier forma. Cuando uno recoge datos reales, estas distribuciones a veces cambian demasiado. Esto se conoce como distribución de una variable numérica. Y es un concepto muy importante dentro de la bioestadística, por dos o tres razones principalmente, siendo la primera la que vamos a ver ahora. La primera razón por la cual es tan importante la distribución o conocer la distribución de una variable numérica es porque esto nos va a permitir elegir qué medida de tendencia central utilizamos y qué medida de dispersión utilizamos. O sea, nos va a permitir elegir si utilizamos media o mediana o moda y si utilizamos desviación estándar o rangos intercuartílicos. Si tú no evalúas esto,
y utilizas las medidas descriptivas mal, pues no vas a estar describiendo correctamente la variable numérica. Por eso es tan importante. Y realmente esto también es bastante sencillo porque solo son dos opciones que tenemos. La primera situación es cuando la distribución de esta variable es normal. ¿Y a qué nos referimos con distribución normal? Nos referimos a cuando hay esta forma, lo que se conoce como forma de campana. Aquí se puede ver que hay como una forma de campana. Esto se conoce como distribución normal. Fíjense que en el punto medio, donde es más alto, y conforme va a los extremos, es mucho más infrecuente, disminuye. Esta forma tan bonita de campana ocurre en la naturaleza con distintas variables. Por ejemplo, la glucosa. Si uno le toma la glucosa a solo a una situación hipotética, a toda la población de Lima, y lo grafica de esta forma, vamos a encontrar este gráfico. ¿Y por qué razón vamos a encontrar este gráfico? ¿Por qué nos va a salir? ¿Por qué tengo esta certeza? Porque pensándolo bien, la mayoría de personas tendrá una glucosa en torno a 90, en torno a 100, y habrá muy poquitas personas que tengan una glucosa menor a 70, menor a 80. De igual forma, habrá muy poquitas personas que tengan una glucosa mayor a 120, 130. Los extremos van a ser infrecuentes. Y si me voy a otro país y hago el mismo estudio, sucederá lo mismo. Y si tomamos el colesterol, sucederá lo mismo. Si tomamos la hemoglobina, sucederá lo mismo. Si les tomamos el peso, el IMC, también saldrá lo mismo. O saldrá una figura muy similar a la distribución normal. Porque justamente esta es una característica de la naturaleza de las variables numéricas. Por supuesto que no todas las variables cumplen esto. Hay variables que no tendrán esta distribución perfecta, sino que se desviarán para un lado o para el otro. Este primer caso se conoce como desviación para la izquierda, para la derecha, y este segundo desviación para la izquierda. Y son distribuciones, como ven, que están inclinadas para un costado, para el otro, pero que ya no siguen esta forma de campana. A estas dos situaciones le conocemos como distribución no normal. Es una distribución no normal. Cuando tenemos la forma de campana es una distribución normal. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a que si tenemos una distribución normal, utilicemos media y desviación estándar. Y si nuestra variable tiene una distribución no normal, pues vamos a utilizar mediana y rangos intercuartílicos. Veamos para finalizar las medidas de asociación o el análisis de asociación. Y hablamos que el análisis de asociación ya involucra cuando vamos a analizar dos variables juntas. Con el análisis descriptivo veíamos que era solo una variable, ¿no? Aquí la glucosa, en las tablas era cada variable por separado. Pero en el análisis de asociación, ahora sí vamos a pasar a analizar dos variables juntas o más. Y hay que comprender algunos conceptos. El primer concepto es que podemos comparar proporciones o podemos comparar medias o promedios. Esas son las dos cosas que podemos hacer. ¿Y por qué razón? Porque ya como hemos visto, las variables se dividen en categóricas o se dividen en numéricas. Si tu variable dependiente es categórica, lo que vas a hacer es comparar proporciones, y ahora vamos a entender por qué. Y si tu variable dependiente es numérica, tú vas a comparar medias o promedios. Entonces,
Todo sigue este mismo razonamiento, por eso era tan importante saber cuál era la naturaleza de tu variable dependiente. Que con esto vas a elegir cómo vas a describir y vas a elegir finalmente cómo vas a asociar. Aquí hay un ejemplo en comparación de proporciones. Se busca determinar si los adultos mayores que tienen depresión presentan con mayor frecuencia deterioro cognitivo que aquellos sin depresión. La población de este estudio son los adultos mayores. Y al final, lo que buscamos es comparar si los que tienen depresión tienen más deterioro cognitivo que aquellos que no tienen depresión. Buscamos asociar la variable depresión a la variable deterioro cognitivo. Y estas dos variables hay que entender que son categóricas, porque uno puede como no puede tener depresión y uno puede como no puede tener deterioro cognitivo. Estas son las dos categorías que tiene cada una de estas variables. En la depresión, uno puede tener depresión y uno puede que no tenga depresión. Y de cada grupo habrá un porcentaje. Tanto porcentaje tendrá depresión, tanto porcentaje no tendrá depresión. Igual en el deterioro cognitivo. Habrá un grupo que tendrá deterioro cognitivo, un porcentaje, y habrá un porcentaje que no tendrá deterioro cognitivo. Estas variables ambas son categóricas. Y es por eso que si vamos a asociarlas, lo que al final estamos haciendo es comparar proporciones. Porque tenemos una población de adultos mayores donde habrá un porcentaje con depresión y habrá un porcentaje sin depresión. Y en cada uno de estos grupos vamos a ver cuántos tienen deterioro cognitivo y cuántos no tienen deterioro cognitivo. Igual en el otro grupo. Finalmente, lo que queremos hacer es comparar. Comparar en cuál de los dos grupos, si en el grupo con depresión o en el grupo sin depresión, en cuál de estos dos grupos hay más deterioro cognitivo. La hipótesis que nosotros tenemos es que el grupo con depresión va a tener más deterioro cognitivo que el grupo sin depresión. Ese es el razonamiento que está detrás de esta pregunta de investigación y cómo la vamos a analizar. Al comparar medias, es bastante similar, porque igual se está comparando, pero ahora ya no estamos comparando proporciones, sino comparando promedios. En este otro ejemplo, lo que se busca es determinar si los estudiantes universitarios, aquellos que son de sexo femenino, tienen un menor nivel de hemoglobina que aquellos que son de sexo masculino. La población son estudiantes universitarios. La variable independiente es el sexo, que es sexo masculino, sexo femenino, y la variable dependiente es el nivel de hemoglobina, que ahora ya no tiene categorías porque esta variable es numérica. Y como es numérica, tiene una unidad, que es gramos por decilitro. Y puede tomar valores que pueden ir desde 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta un poco más. ¿Qué es lo que se busca en este segundo estudio? Se busca que en esta población de estudiantes universitarios comparar el grupo de sexo femenino con el grupo masculino en ambos el nivel de hemoglobina. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos encontrar que en el sexo femenino el nivel de hemoglobina sea menor que el grupo del sexo masculino. Esa es la comparación de medias. Nuevamente, dos grupos en donde se compara una proporción o un promedio. Y aquí viene a tallar la tabla 2, que se conoce como la tabla bivariada o la tabla bivariable. En esta tabla vamos a asociar todas las características de nuestros participantes
a la variable dependiente, de forma cruzada, para que ahora los porcentajes y los números que tenemos nos representen un grupo por un lado y también por el otro grupo. Esto nos permite que comparemos cada una de las características entre aquellos que tienen la variable dependiente y aquellos que no tienen la variable dependiente. Esta tabla bivariable, a su vez, se acompaña ya de una prueba estadística paramétrica o no paramétrica. Y esta prueba estadística, al final lo que te brinda es un valor P. Un valor P que te va a permitir decir si las diferencias que encuentras entre los dos grupos son significativas o no lo son. Veamos el ejemplo con la variable edad. La variable edad tiene 3 categorías. Hay personas de 15 a 29, de 30 a 59 y de 60 a más. En la tabla 1 vimos cuántas personas del total de la muestra pertenecía a cada uno de estos grupos. En esta segunda tabla estamos viendo cuántos pertenecen a cada grupo, pero entre aquellos que tienen la variable dependiente y aquellos que no tienen esa variable dependiente. Esa variable en este estudio es la compra de antibióticos con receta o sin receta. Por eso es que salen estas dos categorías. Tenemos un grupo que compró con receta y un grupo que compró sin receta. ¿Qué podemos sacar de esta tabla? Podemos observar que de las personas de 15 a 29 años, el 59.8 compró sin receta y que el 40.2 compró con receta. Entonces, la prevalencia de comprar sin receta en este grupo es de 59.8. En el segundo, de 39 a 59 años, se encuentra que la prevalencia de sin receta es de 50.7. Y en el grupo de mayor a 60 años, que es del 52%. Conclusión, ¿en cuál de los tres hay mayor prevalencia de comprar antibióticos sin receta? En el grupo de 15 a 29 años, porque es 59.8%. Es aproximadamente 10% más que los otros grupos. Esta diferencia que acabamos de encontrar es significativa. Para decir si es significativa o no, justamente viene a tallar el valor P. Y el valor P, dependiendo si es mayor o menor a 0.05, que es el punto de corte usualmente usado, pues diremos si esta diferencia que hemos encontrado es significativa o no. Como en esta tabla es de 0.028 menor a 0.05, diríamos que efectivamente sí es una diferencia significativa. Así es como interpretamos una tabla 2 y esos son los datos que tiene que darnos una tabla 2. Y aquí viene ya el punto final, porque me dijeron que hasta las 10 tenían tiempo, ahora yo les voy a compartir otras cosas. Pero el punto final, que es algo que he visto en muchísimas tesis y en muchas sustentaciones que hemos observado, y es que estos porcentajes, como acabamos de ver, suman 100% cuando uno los suma por fila. O sea, si suma 59.8 más 40.2, nos da 100%. Si suma 50.7 más 49.3, nos da 100%. Igual si sumamos 52% más 48, aquí parece que ha habido un error, fíjense. 48.4 más 48 nos daría 100%. A ver. Sí, efectivamente parece que acá había un error de digitación, me acabo de dar cuenta. Y esta tabla la he utilizado muchas veces. O sea, me llama la atención porque fíjense de que al final tienen que hacer bien sus investigaciones, chicos, porque al final
O sea, todos los detalles se llegan a ver siempre. Entonces, acá me acabo de dar cuenta, este 52 más 48 debería ser, no 48.4. Entonces, acá hay como un error de digitación. Bueno, fíjense que la idea final acá era que todos los porcentajes suman 100% por filas. Eso es lo que debe ocurrir, que los porcentajes sumen 100% por filas. Porque si suman 100% por columnas, la interpretación es distinta. Ya no sacamos la misma conclusión como lo que acabamos de ver. Así que por favor, chicos, asegúrense que cuando pongan su variable dependiente en la cabecera, así como en este caso, los porcentajes sumen 100%. Y hasta aquí vamos a llegar. Los modelos de asociación lo vamos a ver para la siguiente clase. Y lo que quería comentarles es, a ver, necesito la lista de todos los correos para compartirles las clases de bioestadística, porque todo esto yo lo tengo ampliado de forma mucho más grande y, y ya lo tengo grabado en clases que he hecho específicamente, que he diseñado específicamente para esos temas. Entonces, la idea de esta clase que hemos hecho es darles una introducción muy general, ver muchos detalles que igual en las clases que les voy a compartir grabadas se ven con más detenimiento incluso, pero la idea es que ahora, con todos sus correos, por favor, que me van a compartir tal vez el delegado, necesito una lista con todos los correos y todos los nombres para agregarlos a esta aula virtual donde tengo todas estas clases. Y ahí, por favor, llaman, o sea, esto se los quería explicar hoy, pero no sé si da el tiempo. A ver si se los muestro una vez. Ok, bien. Miren, yo les voy a dar acceso a este curso. O sea, ustedes no tienen que comprarlo, obviamente, porque es parte del curso de tesis. Con su lista de correo yo les voy a dar acceso a este curso donde están todas las pruebas estadísticas explicadas. Todas las que hemos visto hoy de asociación. ¿Qué es lo que quiero que observen de aquí? Que van a encontrar que hay un apartado que es análisis descriptivo y este apartado, o hasta este apartado, todo lo de antes, ustedes van a hacerlo al final cuando realicen su análisis. Entonces, tienen que conocerlo. Ya cuando partimos en análisis bivariable, atentos, cuando parten análisis bivariable, ahí ustedes van a elegir cuál es la sección que van a ver dependiendo de su tesis. Si tu variable dependiente es categórica, entonces te vas a ver esta sección, que es donde explico chi cuadrado y Fisher, que son las dos pruebas que se utilizan principalmente. Si tu tesis tiene una variable dependiente numérica, entonces vas a utilizar TD-Student o Mann-Whitney, entonces te vas a ver esta sección. Si tu variable dependiente es numérica, pero tiene más de dos, tienes más de dos grupos, o sea, imagínense, estás comparando el rendimiento académico entre primero, segundo y tercer año. Son más de dos grupos. Entonces, como estás trabajando con tres grupos, te vas a ver esta sección donde tocamos ANOVA y Kruskal-Wallis, que son las pruebas estadísticas para este tipo de pregunta de investigación. Y si estás correlacionando dos variables numéricas, o sea, si tu variable dependiente e independiente son numéricas, un ejemplo podría ser índice de masa corporal y hemoglobina, o índice de masa corporal y notas promedio, pues te vas a ver esta sección donde hablo de correlación.
de Pearson y Spearman. Bien, eso es lo que quiero que quede a todos claro, porque realmente no hace falta que ustedes conozcan toda la bioestadística a profundidad. O sea, ya si quieren verlo, bueno, eso es elección ustedes. Pero dependiendo de su tesis, la prueba estadística que van a analizar se encuentra en cada una de estas secciones. ¿Okay? Entonces ya esperaré la lista del delegado para compartirles el acceso al curso y puedan ver todos los videos. Muy bien, chicos. Llegamos hasta acá. Gracias a todos por haber estado. Acabo de recordar, les debo una gran disculpa porque tanto el viernes y el día de ayer se me pasó totalmente la clase y ustedes no se merecen en absoluto que nadie les haga perder su tiempo ni que lo estén esperando como yo he hecho. Así que les pido disculpas a todos y no va a suceder nuevamente. Pero yo entiendo la incomodidad que uno siente porque, para empezar, yo era uno de los que más incómodos eran cuando los profesores se demoraban. Así que lamento esa situación que haya pasado y ya no volverá a ocurrir. Bien. He grabado la clase, entonces les voy a compartir para que puedan tenerlos todos acceso. Igual ya con la lista, veo que ahora están pasando por el chat, pero por favor, el delegado que me pase la lista completa. Bien, la lista completa en un Excel con sus nombres y sus apellidos para poder agregarlos. Muy bien, chicos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, que creo que es dentro de unas 2 semanas. Hasta luego. Gracias, doctor.